Buen día. Entonces, en esta sesión vamos a hablar acerca del intercambio gaseoso y el transporte de gases. Realmente vamos a iniciar, digamos, en el sentido lógico en cómo se van moviendo los gases. Vamos a iniciar, pues, por intercambio gaseoso en esa membrana alveolo capilar. Entonces, ya se ha hablado acerca de, digamos, cómo es que se relaciona el alveolo, ¿cierto? Que tenemos esta región de acá, con los capilares a nivel pulmonar. Entonces el alveolo pues va a estar delimitado, ¿cierto? Por unas células epiteliales que van a ser en general van a ser las células alveolares tipo 1 que tienen una membrana basal, ¿sí? Vamos a encontrar un espacio intersticial en el cual pues vamos a encontrar básicamente la matriz extracelular. Vamos a tener una membrana basal también para la célula endotelial, tenemos aquí toda la célula endotelial, y posteriormente pues vamos ya a tener la luz del capilar pulmonar. Entonces a través de toda esta barrera, bueno, no debemos olvidar que aquí básicamente hay una capa de agua, ¿sí? Sería una capa de agua. Entonces no debemos olvidar de que, digamos, los gases se deben mover a través de todas estas barreras y pues lo que vamos a ver ahora es cómo esos gases se mueven a través de dichas barreras. También debemos tener en cuenta qué es lo que pasa a nivel, digamos, a nivel de los eritrocitos, de los glóbulos rojos en la sangre. Entonces, obviamente, ese intercambio gaseoso, pues, de una u otra forma va a favorecer de que esa sangre arterial, que son esta sangre arterial, mmm, tenga básicamente una concentración similar a la que se impone a nivel alveolar, que es, digamos, y esa concentración o esas presiones parciales de esos gases son los que finalmente se van a llevar a los tejidos. De los tejidos entonces sale esa sangre con una concentración parcial de gases diferente, principalmente del oxígeno y en este caso del dióxido de carbono, en la cual pues va a hacer el cambio gaseoso, aquí entrarían los gases y todo esto se da pues a través de esa membrana alveolar capilar. Entonces aquí pues juega un papel muy importante en el establecimiento de estos diferentes gradientes. Entonces, como ya se ha visto, pues, la difusión, en este caso, a través de una membrana va a estar afectado por diferentes parámetros. Acá tenemos básicamente, digamos, la ley de Fick simplificada que establece de que un flujo neto, ¿cierto?, se da a través de la barrera gracias a un gradiente de presión. Obviamente todo esto relacionado por una constante que va a ser, digamos, la capacidad de difusión de esa barrera. Entonces debemos tener en cuenta que esa capacidad de difusión, pues, depende de varios parámetros. Algunos, eh, digamos, son intrínsecos a la barrera como tal, hay otros que dependen del gas. Entonces, como parámetros intrínsecos a la barrera vamos a tener el área de difusión, que sería esta, la superficie a través de la cual va a pasar el gas. Vamos a tener el ancho de esa barrera también. Entonces, digamos, es la longitud que debe atravesar el gas a través de dicha barrera y parámetros ya intrínsecos de los gases pues van a ser la solubilidad de ese gas. En este caso va a ser en la superficie, digamos, en esa superficie acuosa que se establece en la parte interna del alveolo. Debemos tener en cuenta de que el gas debe difundir esa capa de agua para poder luego atravesar el resto de membrana. Y también del tamaño molecular del gas, o del peso molecular más bien del gas, en el cual vamos a tener de que si ese gas tiene un peso molecular muy grande, su capacidad de difusión va a ser menor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, obviamente esta constante K, pues vamos a hacer referencia a cómo interactúa el gas con la barrera, ¿sí? De pronto puede unirse, formar, no sé, algún tipo de enlace o algo así. Entonces, por ejemplo, si esta acá es pequeña, pues entonces el flujo neto va a ser pequeño. Bueno, si es grande,
entonces pues va también a ser grande. Vamos a tener, en este caso, el parámetro A. Si este parámetro A, entonces, vamos a borrar aquí estas entradas que tenemos. Si tenemos que el parámetro A es grande, o sea, el área de superficie, pues la difusión va a ser mayor, ¿sí? Lo mismo sucede con la solubilidad de ese gas en la capa de agua. Si es grande, entonces el flujo neto que se establece va a ser mayor. ¿Qué sucede por otra parte si, digamos, el grosor de la barrera se hace más grande? No es de aquí a acá, sino que ahora va a ser de aquí hasta acá. Entonces, obviamente, eso va a disminuir por una parte, la capacidad de difusión, y al disminuir la capacidad de difusión, pues va a disminuir el flujo neto. Y lo mismo sucede con el peso molecular. Recordemos aquí, como mencioné anteriormente, ese flujo neto también va a depender de este gradiente de presión. Entonces acá la solubilidad pues viene a ser importante cuando las moléculas van a pasar de una interfase gaseosa a una interfaz o a un ambiente más bien acuoso. Entonces en el ejemplo que tenemos acá, aunque no se muestra la constante de solubilidad ni para el CO2 ni para el dióxido de carbono, se observa de que cuando se someten estos gases en mismas condiciones a nivel del aire, 6 milímetros de mercurio y el contenido entonces sería 5.2, y lo ponemos en una interfaz agua-aire, que sería esta, entonces vamos a observar que al final más moléculas de dióxido de carbono se van de una u otra forma a disolver en el ambiente acuoso. Por tanto, el contenido de dióxido de carbono va a ser mayor respecto al que vamos a tener aquí para el oxígeno, aun cuando las presiones parciales de dióxido de carbono y de CO2 sean las mismas en el agua. El contenido va a ser diferente debido a esa constante de solubilidad. Ya esto también se había hablado anteriormente, en el cual los pulmones pues tienen un área de superficie bastante grande, entonces esto que favorece, básicamente favorece, digamos, un flujo neto bastante grande, o un caudal en el intercambio, caudal grande en ese intercambio gaseoso, digamos en este caso hablando del oxígeno y del dióxido de carbono. Cuando vamos a hablar entonces de digamos, el grosor de la barrera, entonces vamos a tener en cuenta acá de que entre menor sea el grosor de esa barrera, mayor, que es este, ¿cierto? Mayor va a ser el flujo neto, o si lo queremos decir también de otras palabras, mayor va a ser la capacidad de difusión. ¿Esto por qué? Pues porque fácilmente la molécula que está aquí en este lado, ¿sí?, puede llegar al otro lado de la membrana o de la barrera, básicamente, mientras que aquí tiene un espacio más grande para atravesar, aunque pueden llegar a unas mismas digamos, presiones parciales de los gases, digamos, va a llegar a las mismas, las mismas presiones, la distancia que debe recorrer pues va a ser mayor, ¿sí? Entonces esto va a implicar un tiempo para traspasar esa barrera, y eso pues de una u otra forma va a dificultar dicho proceso de difusión. Entonces debemos tener en cuenta que o sea, lo que hablamos anteriormente habla del proceso de difusión, ¿sí?, o digamos el establecimiento de un flujo en unas condiciones que van a ser constantes, ¿sí? Se supone que todas estas condiciones son constantes, pero ¿qué sucede en la respiración a nivel pulmonar? ¿Qué sucede? Resulta que esos parámetros no van a ser constantes, esos parámetros son variables en el tiempo, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando se da por ejemplo, la inspiración, pasando de este estado a este, ¿sí?, cuando se da la inspiración, entonces nosotros vamos a tener que los alveolos pasan de un estado pequeño, ¿sí?, o de un volumen pequeño a un volumen más grande, ¿sí? Pero ese volumen más grande implica que el área de superficie también se está incrementando, y vamos a observar también de que cuando el alveolo está con un bajo volumen, la pared alveolar va a ser gruesa, y cuando él se estira,
entonces esa pared alveolar va a ser más delgada. Supongan el ejemplo de una bomba. Entonces cuando ustedes tienen la bomba, una bomba desinflada, la pared va a ser gruesa a medida que ustedes la inflan, entonces la pared de la bomba se hace cada vez más delgada, ¿cierto? Y eso es lo que permite el incremento también en ese volumen y en esa área de superficie. Entonces lo que tenemos aquí básicamente es una variación en el área con respecto al ciclo respiratorio y lo mismo sucede con el grosor. Entonces cuando tenemos que se da la inspiración, ¿sí?, en este punto, entonces al final de la inspiración vamos a tener el área de superficie al interior de los alveolos maximizadas, o sea que este parámetro A va a aumentar, ¿sí?, y vamos a tener que el grosor de esa barrera al final de la inspiración va a disminuir debido a ese estiramiento del alveolo, pues va a conllevar la reducción de esa barrera. Entonces todo esto a qué me va a conllevar a que esta capacidad de difusión se va a maximizar al final de la inspiración, y lo contrario entonces va a suceder al final de la expiración. Entonces vamos a tener aquí el proceso inverso. Cuando tenemos el alveolo pasando de un volumen grande a un volumen pequeño, entonces el área de superficie al interior del alveolo pues va a decrecer, que es eso que tenemos acá. Por tanto, el parámetro A disminuye y vamos a observar también que al disminuir de tamaño, entonces la pared de ese alveolo va a pasar de un grosor pequeño a un grosor mayor. Por tanto, el grosor va a ser más alto. Entonces, al final de la expiración, básicamente este parámetro de difusión se va a minimizar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener al final de la expiración, dl va a ser bajo, mientras que al final de la inspiración, dl, ¿sí?, va a ser alto. ¿Qué implica esto? Si mantenemos, suponiendo estas presiones constantes, entonces que el flujo neto, ¿sí?, al final de la inspiración va a ser mayor, por una parte, cuando dl es grande va a ser mayor, y al final de la expiración el flujo neto va a ser menor. Pero ¿qué se tiene en esos ciclos respiratorios? Entonces en el ciclo respiratorio no solamente varía el área de grosor, sino que también las presiones parciales de los gases van a estar variando, ¿sí? Cuando se da la inspiración, entonces vamos a observar de que hay una mezcla de un aire atmosférico que tiene muy poco CO2 con un aire alveolar que tiene bastante CO2 y menos oxígeno, ¿sí? Obviamente el aire atmosférico va a tener bastante CO2. Cuando ese aire entra, entonces todo esto se mezcla y eso va a favorecer el incremento de la presión parcial de oxígeno y disminución en la presión parcial de dióxido de carbono. Por tanto, estos gradientes, si vamos a hablar solamente del oxígeno, van a estar variando en el tiempo. Lo mismo va a suceder para el dióxido de carbono, ¿sí? Lo mismo va a suceder. Cuando se da la expiración, que ya se han mezclado los gases, entonces, bueno, o sea, se está dando el proceso de mezclado de los gases y se está perdiendo un volumen de aire desde los pulmones, entonces el gas básicamente disminuye su presión parcial, ¿sí? En este caso el oxígeno disminuye su presión parcial, en el caso del dióxido de carbono se aumenta, ¿sí? Entonces vamos a observar por ejemplo que si P1 es la presión barométrica del gas y P2 va a ser la presión alveolar, entonces siempre va a haber una variación con respecto al ciclo respiratorio, que es lo que se está mostrando en estas curvas. Entonces no solamente son variables los parámetros propios de la barrera, como el área, ¿sí?, como el grosor de la barrera, sino también que va a ser variable las diferentes presiones en diferentes momentos del ciclo respiratorio. Más importante que esas pequeñas variaciones digamos, en las presiones, esas oscilaciones en las presiones parciales de los gases, va a ser, digamos, la variación que se tiene en la presión, o la variación en este gradiente de presión, ¿sí?, a lo largo del capilar. Entonces, cuando nosotros tenemos que la sangre venosa mixta, ¿sí?, llega a través del extremo, digamos, por la arteria pulmonar, el extremo arterial, la sangre venosa mixta llega por el extremo arterial de esos capilares pulmonares, entonces viene con una, por ejemplo, una presión parcial de oxígeno bastante baja.
y vamos a tener que la presión a nivel alveolar, entonces va a ser bastante alta. Justo en ese momento vamos a tener el mayor delta de presión, pero a medida que la sangre se va moviendo por el capilar y el oxígeno, en este caso, va difundiendo, ¿sí?, hacia la sangre, entonces la presión parcial de oxígeno cada vez, o el gradiente de presión, mejor dicho, cada vez va siendo menor. ¿Sí? Entonces cada vez va siendo menor, no es un gradiente constante. Entonces esto, de una u otra forma, pues mmm, dificulta el estudio de esos procesos de difusión. Pero pues esto es lo que ocurre a nivel, digamos, de oxígeno en los capilares, en ese intercambio de gas en la membrana alveolocapilar. Si miráramos el dióxido de carbono, entonces el dióxido de carbono tendría un comportamiento más o menos como este. Esto sería para el dióxido de carbono. Comportamiento contrario, obviamente las presiones parciales aquí serían más o menos 46 y la presión cuando sale de ese capilar pulmonar va a ser de 40. Entonces no solamente va a variar aquí, digamos, el área de superficie, no solamente va a variar el grosor de esa barrera, sino que también va a variar en digamos, las presiones parciales de los gases en el ciclo respiratorio, pero también va a variar esa presión parcial de los gases a medida de que la sangre se mueve por el capilar pulmonar desde el extremo arterial, ¿sí?, que lleva la sangre venosa mixta, hasta el extremo venoso que lleva la sangre arterial. Entonces esa difusión de esos gases, pues como lo hemos mencionado, se da a través de varios componentes. Uno es un epitelio alveolar, otro es una membrana basal, un tejido intersticial, luego membrana basal, luego el endotelio, y también debemos tener en cuenta, en este caso, la membrana celular del eritrocito, y vamos a tener en cuenta aquí también básicamente una capa de agua, ¿sí? Vamos a tener agua acá. Entonces, en ese estudio de esos procesos de difusión se deben tener en cuenta cada uno de esos parámetros, ya que cada uno de ellos pues tienen o presentan una constante de difusión definida. Entonces, la constante de difusión de membrana, de esa, digamos, membrana de intercambio, la membrana alveolo-capilar, tiene en cuenta básicamente todo lo que sucede en la capa de agua, en las células, hasta la membrana celular digamos, del eritrocito. Pero cuando se quiere mirar la capacidad de difusión total, se debe tener en cuenta, digamos, un efecto aquí, y es que algunos gases se pueden unir la hemoglobina. Entonces, cuando ese gas se une a la hemoglobina, ese oxígeno que está disuelto en el plasma sanguíneo desaparece, y esto pues favorece el mantenimiento del gradiente de presión entre el aire alveolar y el plasma sanguíneo. Eso es una cosa que se tiene en cuenta. Entonces, en el estudio de estos procesos de difusión, como lo mencionamos anteriormente, digamos, el proceso de difusión no es constante ni en las diferentes partes del pulmón, ni en las diferentes partes de los alvéolos, ni en las diferentes regiones del capilar alveolar, ni tampoco es, digamos, constante, como lo mencioné ahora, en el ciclo respiratorio. Entonces, si nosotros quisiéramos hallar cuál es el flujo total o el caudal total de un gas, cuánto está pasando a través de esa membrana, debemos tener en cuenta la sumatoria de todos estos, digamos, constantes de difusión por las presiones alveolares, alveolar de oxígeno menos la presión capilar de oxígeno en cada una de esas porciones, ¿sí?, en todos los momentos respiratorios. Entonces, básicamente esta es digamos, la ley de Fick de forma estricta. Es lo que sucede en todos los fragmentos de la pared alveolar, digamos, teniendo en cuenta qué es lo que sucede en cada una de las partes del capilar alveolar al inicio o al final, y en todos los diferentes momentos del ciclo respiratorio, nos da de una u otra forma ese caudal total o ese flujo total del gas, en este caso de oxígeno, a través de la membrana. Obviamente esto es complicado, esto es bastante complicado de definir cuando vamos a mirar cómo es esa dinámica a nivel pulmonar. Entonces, en el estudio de toda esta dinámica de difusión en los pulmones,
como lo mencioné anteriormente, entonces no se utiliza la ley de Fick estrictamente, sino el principio de Fick que establece que la tasa de captación de oxígeno de los pulmones o el caudal de oxígeno en los pulmones, o lo podemos decir el flujo de oxígeno, es igual a la tasa de salida, ¿sí?, de oxígeno a los pulmones menos la tasa de llegada de oxígeno a los pulmones. ¿Y eso de qué va a depender? Pues va a depender del gasto cardíaco, ¿sí?, y vamos a observar también, eso va a depender del contenido de oxígeno en la sangre arterial, digamos que es la sangre que va saliendo de los pulmones, es sangre arterial, o sea, sangre rica en oxígeno, menos el contenido, ¿sí?, de oxígeno en la sangre venosa, que es la sangre que llega a los pulmones por la arteria pulmonar. Esto es contenido de oxígeno en sangre mm, arterial, el contenido de oxígeno en sangre venosa. Entonces, cuando se hace la relación, se tiene que el gasto cardíaco es aproximadamente 5 litros por minuto, y digamos que esa diferencia arteriovenosa, cuando la saturación es casi el 0%, es este valor, y el contenido de oxígeno en esa sangre venosa, entonces va a ser de 15 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre, va a ser de 15. Entonces, cuando se resuelve, en este caso, la relación, se va a tener de que ese flujo total de oxígeno en los pulmones va a ser de 250 mililitros de oxígeno por cada minuto. Entonces, con esto se llega a que esa ley de Fick, que básicamente nos dice o nos diría o deberíamos saber de forma estricta qué pasa en cada parte alveolar y en cada momento del ciclo respiratorio, pues va a ser igual a esta relación, que es el principio de Fick, que nos da un estimado de ese flujo de forma general, o sea, tomando todo en conjunto, como un promedio de todo. Entonces, en el estudio de esos procesos de difusión se han utilizado gases como el monóxido de carbono, el óxido nitroso, que tienen unas características particulares, como vamos a ver. Entonces, la primera es que, por ejemplo, el monóxido de carbono es un gas que se puede unir a la hemoglobina de la sangre, de los eritrocitos. Él se puede unir acá. Entonces, esa unión de ese monóxido de carbono al eritrocito, pues hace de que esa presión parcial de ese gas a nivel del plasma sanguíneo, digamos, se disminuya en ese momento manteniendo el gradiente, ¿sí?, digamos, manteniendo este gradiente, ese delta de presión entre el gas alveolar y la presión que se tiene a nivel del plasma sanguíneo, que es eso que tenemos acá. Se mantiene básicamente constante o la variación es muy poca. Vamos a tener entonces de que en este estudio entonces se tiene de que debido a ese proceso que se tiene acá, él también tiene una constante de difusión un poco mayor, ¿sí?, perdón, un poco menor, entonces dificulta un poco el paso de esa molécula hacia el plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el estudio de este tipo de gases, se llega de que, por ejemplo, aquí para el monóxido de carbono, la difusión prácticamente está deslimitada, o el proceso de difusión, el flujo sanguíneo está prácticamente limitado por esa capacidad de difusión que hay aquí a nivel de la membrana alveolocapilar. Entonces, lo que sucede aquí es que entre mayor sea la capacidad de difusión, pues va a ser más fácil de que esto suceda, que es lo que se va a mostrar en las curvas. Si la capacidad de difusión es muy alta, entonces sucedería esto, lo que mostré ahí anteriormente, esto que tenemos acá. Todo eso que mencioné ahora, entonces, está representado en esta curva, que si la capacidad de difusión es 1, que tenemos que es esta, que representa esta misma curva, cuando disminuimos la capacidad de difusión a la mitad, pues, ¿qué va a suceder con la sangre? La sangre va a salir con un nivel de presión parcial de monóxido de carbono a nivel de esa sangre, y eso pues va a indicar un nivel de saturación. Aquí va a salir con otro nivel si se incrementa la capacidad de difusión, y si aumentamos aún más la capacidad de difusión, digamos a unos niveles bastante grandes, entonces vamos a tener de que podría suceder en algún momento de que la sangre pudiese salir saturada digamos con monóxido de carbono. ¿Qué sucede con respecto a la variación del flujo, que es otro de los parámetros que, digamos, pueden afectar ese flujo
de gas desde el alvéolo hacia la sangre, en este caso la variación del flujo sanguíneo. Entonces vamos a tener acá que entre mayor sea el volumen sanguíneo, vamos a suponer que esto es un volumen de sangre, ¿cierto? Entre mayor sea el flujo sanguíneo, entonces este flujo sanguíneo va a pasar rápidamente por el capilar, entonces él va a estar sometido menos tiempo, ¿cierto? Va a estar sometido menos tiempo a ese intercambio gaseoso. Por tanto, los niveles de presión parcial de monóxido de carbono va a ser bajo. Si nosotros disminuimos ese flujo, entonces va a permitir que este volumen de sangre esté más tiempo sometido a ese intercambio gaseoso, por tanto los niveles de presión parcial van a aumentar y así sucesivamente. Entonces cuando el flujo es muy bajo, vemos que esto se va moviendo de forma muy lenta por el capilar, entonces este volumen de sangre está más tiempo sometido a los intercambios gaseosos y se podrá llegar en un momento dado a la saturación de monóxido de carbono de esa sangre que está pasando por dicho capilar. Pero aquí debemos tener en cuenta que básicamente lo que prima en este, digamos, para el monóxido de carbono va a ser que ese aumento en la presión parcial de monóxido de carbono a nivel de esta sangre arterial está determinado principalmente por la capacidad de difusión de los pulmones a este gas, no tanto por el flujo, sino por la capacidad de difusión, ¿sí? Está más limitado por la capacidad de difusión y esto es lo que sucede normalmente, esto es lo normal. Entonces, cuando se tiene que un gas normalmente no se satura cuando sale por el extremo venoso del capilar, entonces se habla de que la capacidad de difusión de ese gas está limitado principalmente por la capacidad de difusión. Para el caso del óxido nitroso, entonces ese es un gas que se comporta de forma distinta, ¿sí? Lo primero que debemos tener en cuenta es que él no se va a unir a la hemoglobina que está en los eritrocitos, sino que él difunde en el plasma sanguíneo, en el citoplasma del eritrocito, y ya no realiza nada más. En este caso no se une a otras moléculas. También vamos a tener en cuenta acá de que, digamos, este tipo de, como no se une a otro tipo de moléculas, entonces, digamos que el perfil, ¿sí?, de difusión va a ser más grande al inicio del capilar, ¿sí?, o de la membrana alvéolo capilar, que al final, debido a que él se satura rápidamente, y es lo que tenemos en este caso, ¿sí? Entonces es un tipo de gas que, digamos, sus flujos o el caudal a través del pulmón es bastante alto y satura rápidamente la sangre con dicho gas, más o menos en alrededor del 10% del capilar ya está saturada esa sangre. De forma similar a lo que vimos con el monóxido de carbono, entonces se tiene una caracterización de cómo es la difusión de ese gas respecto a la constante de difusión o la capacidad de difusión y al flujo sanguíneo o el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Debido a que este es un gas que rápidamente pasa del alvéolo hacia el plasma sanguíneo, entonces se tiene aquí que la condición normal básicamente es esta, 1, es esta curva roja del medio. Cuando se duplica esa capacidad de difusión, pues básicamente ¿qué vamos a tener? Pues simplemente el intercambio se va a dar, digamos, más rápido en una porción más pequeña del, en este caso del capilar. Si se disminuye a la mitad la capacidad de difusión, pues igual pues, tomará un poco más de distancia el realizar todo el proceso, de tal forma en que en cualquiera de estos casos siempre esa sangre va a estar saturada de ese gas. Pero ¿qué sucede cuando la capacidad de difusión es muy baja? Entonces, cuando ya la capacidad de difusión es muy baja, que se dificulta el paso de estas moléculas de óxido nitroso a la sangre, entonces puede llegar un momento dado en que la sangre no se sature con este óxido nitroso. En el caso de la variación del flujo sanguíneo, entonces vamos a tener una cuestión similar. Esta es la condición normal, ¿sí?, en la que el flujo es 1, digamos el tiempo que permanece la sangre allí es 0,75 segundos, ¿sí? Cuando el flujo se duplica, que es esta condición, entonces la sangre va a pasar de hecho menos tiempo, ¿sí?, en ese capilar, entonces va a tomar un poco más de distancia para que se pueda saturar. Y si se disminuye a la mitad de ese flujo, entonces
eh, básicamente ese volumen de sangre está más tiempo, digamos, va a estar más tiempo sometido al intercambio gaseoso, pero pues quiere decir que va a estar más tiempo sometido al inicio, entonces al inicio se va a dar rápidamente ese intercambio. Pero ¿qué sucede cuando el flujo es muy alto? Entonces, si nosotros llegamos a una condición en que el flujo es muy alto, entonces podemos llegar a una condición en la cual la sangre no se sature con este gas. Para este tipo de gases, en el cual se da una saturación, o sea, de la sangre con el gas, se llega a la presión parcial a nivel de la sangre capilar pulmonar, llega a ser igual a la presión parcial a nivel alveolar, entonces hablamos de que es un gas que principalmente su difusión va a estar limitado por el flujo sanguíneo, ya que nosotros podemos variar aquí fuertemente, como la capacidad de difusión, ¿sí? Y de todas maneras él va a saturar la sangre. Entonces vamos a observar que básicamente, digamos, el flujo del gas hacia el plasma sanguíneo va a estar limitado principalmente por entonces ese gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco es más grande, entonces puede llevar más gas por unidad de tiempo. Si el gasto cardíaco es más pequeño, va a llevar menos cantidad de gas por unidad de tiempo. ¿Esto cómo se puede ver? Entonces, en una analogía que hay en su texto guía, se hace la analogía con respecto a lo que sucede con un tren, ¿sí?, que va llevando unas cargas. Vamos a suponer que esta línea que estoy aquí dibujando en un momento dado, entonces representa el punto de salida en estos dos últimos trencitos, entonces la velocidad varía, entonces vamos a suponer que esta línea se mueve para acá, ¿sí?, y esta línea se puede mover hacia acá, ¿sí? Ese es el punto de salida. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? De que en la condición normal salen 4 cajas, ¿cierto? Salen 4 cajas por minuto, pongamos eso. Y vamos a suponer entonces que el tren es el análogo a la sangre. Los trabajadores que están poniendo cajas en cada una de estas plataformas, pues van a ser el análogo al proceso de difusión. Pues obviamente las cajas van a ser el respectivo gas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos la condición normal y se tiene, digamos, este flujo, digamos, de cajas por unidad de tiempo. Cuando se disminuye entonces la cantidad de trabajadores, que hace referencia a una disminución digamos, en la capacidad de difusión, entonces vamos a observar básicamente que van a haber espacios vacíos, ¿sí?, en las plataformas de ese tren. Por tanto, cuando el tren sale de esta región, digamos de la estación, entonces va a llevar menos cantidad de cajas, en este caso 2 cajas por minuto. Entonces, por tanto, digamos el flujo sanguíneo, ¿sí?, o el caudal neto de ese gas a través de esa membrana alveolar capilar va a disminuir, principalmente debido a disminución en la capacidad de difusión. Entonces acá se habla de que digamos que todo el proceso de difusión o el caudal va a estar limitado por la difusión, ¿sí? En otra condición entonces se va a tener de que hay bastantes trabajadores, en este caso hay 8 más trabajadores para cargar el tren. Entonces en este caso cada uno de los se va a observar que al inicio, generalmente al inicio, cuando el tren apenas está en la parte inicial, todavía no ha salido, básicamente él ya se ha cargado todo, ¿sí?, que es lo que observamos aquí. Este puede poner la cajita aquí, este otro pone la cajita aquí, y los trabajadores que están básicamente casi en la línea de salida, entonces ya no tienen nada que hacer. Entonces, ¿qué sucede en este caso? El tren va a salir con la misma cantidad de cajas, 4 por unidad de tiempo, se mueve a la misma velocidad, 4 por unidad de tiempo, 4 cajas por minuto. Entonces vamos a observar de que el tren siempre va a salir saturado en esta condición. Entonces se habla de que básicamente el flujo o el caudal de un gas, en este caso no va a estar limitado por la difusión, sino por la velocidad a la cual se mueve el tren, ¿sí? Se podrían sacar más, digamos, cajas por unidad de tiempo si el tren se mueve más rápido, no tanto por la cantidad de trabajadores. En el otro ejemplo de la analogía, entonces se tiene que el tren se va a mover más rápido, ¿sí? Entonces el tren se va a mover a mayor velocidad, pero la cantidad de trabajadores que hay es la misma que en la condición inicial.
Entonces los trabajadores ponen esas cajas a una tasa similar, una tasa igual, pero como el tren se va a mover más rápido, entonces van a salir espacios vacíos. ¿Listo? Entonces salen espacios vacíos, aun cuando la cantidad de cajas que salen, que van a ser 4 cajas por minuto, igual que en la condición inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede aquí? En este caso nosotros vamos a hablar de que ese, digamos, ese flujo de cajas saliendo de la estación no va a estar limitada por el, digamos, en este caso la velocidad del tren, que sería el gasto cardíaco, sino por la capacidad de difusión o la capacidad que tienen los trabajadores de poner cajas en las diferentes plataformas del tren. Y el último ejemplo que se tiene, entonces, va a ser cuando la velocidad del tren disminuye, ¿sí? O sea, digamos, esa velocidad del tren es muy baja, de tal forma de que lo que se va a observar acá es que con la misma cantidad de trabajadores, entonces a cada uno de ellos le va a tocar esperar un tiempo para poner una determinada caja, o solamente uno es capaz de llenarlo, ¿sí? De llenar los vagones, de tal forma de que cuando el tren sale, entonces él va a salir básicamente llevando unas 2 cajas por minuto, ¿sí? O sea, cruza este punto más o menos con una tasa de 2 cajas por minuto, o salen 2 cajas cada minuto de la estación. Entonces aquí se va a observar de que el problema no es tanto la capacidad de difusión, ¿sí? Porque ellos pueden poner muchas más cajas, sino en este caso el gasto cardíaco o el caudal de sangre que está pasando por esos capilares, que va a limitar el caudal, en este caso de cajas que se van a poner, o la cantidad de cajas que se van a poner en unidades de tiempo en cada uno de esos vagones. Entonces, vamos, por ejemplo, que la condición B, ¿sí? Y la condición C están básicamente limitadas por la capacidad de difusión, mientras que la condición C y la condición E están limitadas principalmente por, digamos, perdón, aquí la condición B y la condición D, sí, limitadas por la capacidad de difusión, y la condición C y la E limitadas principalmente por el flujo, ¿sí? Están limitadas principalmente por el flujo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que lo anterior era básicamente, o estaba determinado principalmente para gases, que han permitido el estudio de esos, digamos, eventos de difusión. Pero obviamente entramos a los gases, y vamos a hablar ya de los gases de interés, en este caso el oxígeno, y vamos a hablar posteriormente del dióxido de carbono. Entonces el oxígeno tiene propiedades básicamente tanto de monóxido de carbono como de óxido nitroso. Uno es que como monóxido de carbono es que el oxígeno se puede unir a la hemoglobina, ¿sí? Entonces tiene esa misma propiedad, y la otra es que esa hemoglobina, pues, digamos, se une muy rápido, y el resto de oxígeno pues va a ir disuelto en, digamos, en el plasma sanguíneo. Y además de que vamos a tener de que, digamos, esa curva de saturación, o esa curva de incremento en la presión parcial del oxígeno en el plasma sanguíneo, tiene una forma más parecida a lo que sucede con el óxido nitroso, obviamente un poco más retardada, que sería la curva negra, que da la condición normal. Entonces, para el oxígeno vamos a tener que, al modificar esa capacidad de difusión, ¿sí? Pasando, por ejemplo, duplicándole, pues eso va a permitir de que la sangre se sature más rápido con oxígeno en una porción menor del capilar, o sea, en esa porción inicial, en una porción menor. Si nosotros duplicamos, o perdón, disminuimos a la mitad esa capacidad de difusión, entonces va a tomar una distancia mayor en saturarse, que es lo que tenemos acá. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en condiciones de ejercicio con respecto a ese transporte o a esa difusión del oxígeno a través de esa membrana alveolo-capilar? En la condición normal, que tenemos un flujo 1 con una capacidad de difusión 1, entonces tenemos la misma curva que la negrita, que la negra, la curva negra que tenemos acá. Entonces sigue el mismo patrón, pero cuando el flujo, ¿cierto? Cuando el flujo se incrementa, entonces vamos a observar con la misma capacidad de difusión, entonces vamos a observar obviamente que la sangre pasa tan rápido, tenemos un volumen de sangre, la sangre pasa tan rápido que está sometido muy poco tiempo a ese intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar.
pero aún así él se satura, supongamos aquí se alcanza su nivel de saturación casi en el 80% de la longitud de ese capilar pulmonar. Entonces, en este punto alcanza el nivel de saturación. La cuestión aquí es cuando se modifican ambos parámetros, tanto el flujo como la capacidad de difusión. Si la capacidad de difusión se disminuye, por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de edema y va a hacer ejercicio en el cual el flujo, eh, el flujo sanguíneo a través de esos capilares se incrementa o el gasto cardíaco se incrementa, entonces se puede dar una condición en la cual es difícil de que el oxígeno pase hacia el capilar y esa sangre está pasando tan rápido, ¿sí? Está pasando tan rápido que el nivel de saturación de esa sangre nunca va a llegar a ser el máximo respecto a lo que se tiene a nivel alveolar. O sea, la presión parcial de ese oxígeno a nivel del capilar, cuando ya termina la membrana alveolar capilar, no va a ser igual a lo que se tiene a nivel, a nivel de la presión del alveolo, la presión parcial del gas a nivel del alveolo. Pero eso también puede estar limitado no solamente por estas condiciones, sino también por la presión parcial del gas o por la presión atmosférica, digámoslo en este caso, ¿sí? Entonces, cuando tenemos o cuando se encuentra una persona en condiciones de unas grandes alturas, por ejemplo, pasa de vivir de Cali hacia La Paz, ¿sí? Una altura mucho mayor, entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a tener una limitación debida principalmente a la presión parcial del gas, ¿sí? Esa presión parcial del gas como tal pues va a ser la presión atmosférica por esa fracción de ese oxígeno, ¿sí? Digamos, en este caso debemos tener en cuenta de que las fracciones o las proporciones de los diferentes gases a nivel del aire atmosférico va a ser igual en cualquier parte, o bueno, con unas mínimas diferencias en cualquier parte de la atmósfera. Lo que va a cambiar es la presión, ¿sí? La presión atmosférica. Entonces, generalmente a bajas alturas, por ejemplo a nivel del mar, la presión atmosférica es mayor, las moléculas están más juntas. Entonces, cuando uno respira ese aire a nivel del mar, pues uno está respirando mayor cantidad de moléculas por unidad de volumen. Pero si usted va a una altura alta, digámoslo de esa forma, por ejemplo al Everest, entonces el problema ya, la composición del gas es igual, 21% de oxígeno, pero el problema allí es la presión atmosférica. La presión atmosférica va a ser menor, por tanto las moléculas están más separadas y cuando uno respira, uno lleva hacia los pulmones una cantidad igual de volumen, las moléculas están más separadas, por lo tanto está llevando menos cantidad de moléculas en el mismo volumen. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Eso conlleva a que la presión parcial del oxígeno a nivel alveolar pues vaya a ser menor. La condición normal sería 100, entonces por la altura, entonces esa presión parcial del oxígeno a nivel alveolar se va a disminuir y se va a tener entonces que la presión parcial máxima a la cual va a llegar el oxígeno pues va a ser la que permita esa presión alveolar. Obviamente si esa presión parcial digamos, de oxígeno a nivel capilar que se iguala a la nivel alveolar, digamos, se quiere realizar en un estado de ejercicio a grandes alturas, pues va a haber un problema debido a digamos, a ese bajo gradiente que se va a tener, porque con disminución en esta presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, pues se va a disminuir el gradiente, como tenemos acá, ¿sí? Aun cuando se va a disminuir la presión parcial del oxígeno a nivel de esa sangre que está llegando hacia los pulmones. Entonces observemos acá, la condición normal es que la presión parcial de oxígeno, digamos, en sangre venosa va a ser de 40, en una condición normal a gran altura va a disminuir a 20. Y vamos a tener que la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, en una altura normal, pues va a ser 100, y si vamos a tener una altura elevada, entonces la presión parcial sería 60. Si nosotros miramos el gradiente, 100 menos 40, vamos a tener que ese gradiente va a ser igual a 60, mientras que acá, digamos, el gradiente que digamos sea 60 como máximo, menos 20, entonces el gradiente impuesto va a ser de 40. Por tanto, la cantidad de oxígeno que se va a llevar en un momento dado, pues va a ser menor. Para el dióxido de carbono se tiene algo similar, ¿sí? Simplemente la curva
Si para el oxígeno se tenía que era de esta forma, para el dióxido de carbono es básicamente como si lo observáramos esa curva en un espejo, eh, y se tiene de que básicamente esa curva ¿sí? de difusión del oxígeno o de saturación de esa sangre a nivel de los capilares, pues se da también en alrededor del 30% de la distancia del capilar. ¿Sí? Acá tenemos algo similar, la condición normal es la curva negra. Entonces, ¿qué sucede en un momento dado si la capacidad de difusión se disminuye a la mitad? Pues entonces esta curva de saturación va a cambiar y va a tomar, digamos, una distancia mayor a esa sangre para poder depositar todo el dióxido de carbono que lleva a nivel que lleva hacia los alveolos. Y si se da una condición en que el flujo se duplica, por ejemplo en este caso sucede básicamente lo mismo manteniendo la capacidad de difusión constante, pero si se disminuye a la mitad la capacidad de difusión y se duplica ese gasto cardíaco, el flujo de sangre por los capilares, se puede llegar a un momento dado en que la sangre no va a depositar todo el dióxido de carbono hacia los alveolos, sino que simplemente la lleva hacia la sangre arterial. Entonces la sangre va que, digamos, no va a llegar a su nivel de saturación mínimo que permiten los alveolos. Entonces vamos a observar en estos procesos, digamos, de difusión de gases a través de esa membrana alveolo capilar, de que se puede alterar de varias formas. Una, por ejemplo, por fibrosis pulmonar, donde hay un engrosamiento del intersticio, también hay digamos, un incremento en, en la elasticidad del pulmón, por tanto, también se va a modificar eh, el área de intercambio máximo al cual se puede llevar, que es esta condición. Entonces se modifica tanto la minúscula, ¿sí? Porque hay un engrosamiento de las paredes de los alveolos, como el A mayúscula, en este caso porque el pulmón no se va a poder estirar de la forma normal. Vamos a tener, por ejemplo, con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que básicamente va a haber, digamos, aquí en el asma, ¿sí? Va a haber una reducción en el área pulmonar. Los pulmones no se, en un momento dado en cada ciclo respiratorio no se van a expandir o a contraer de la misma manera debido a la resistencia impuesta, y también debido entonces a la cantidad de sangre que puede estar llegando por los capilares pulmonares. Vamos a tener también, por ejemplo, pérdida de tejido funcional cuando hay una cirugía que se extirpa una parte del pulmón, entonces se reduce el área, lo mismo que sucede con el enfisema. ¿Sí? En el enfisema, entonces, por destrucción de las paredes alveolares, se disminuye entonces el área de intercambio gaseoso, entonces se va a ver afectado principalmente el A. Vamos a tener también, por ejemplo, una condición de un edema. Entonces, una condición de un edema cuando desde digamos, el capilar pulmonar se mueve parte de los fluidos hacia esa membrana, entonces se va a incrementar este parámetro A minúscula, se va a incrementar, por tanto modificando esos procesos de difusión. Entonces, después de que el gas se mueve desde el alveolo hacia la sangre en esos capilares pulmonares, pues vamos a mirar cómo es el proceso de transporte de dichos gases. Entonces iniciamos con el transporte de oxígeno. Entonces, como ya mencionamos, esa difusión de ese oxígeno pues se da a través de esta membrana alveolar capilar. Cuando el oxígeno entonces pasa hacia la sangre, vamos a tener, pues se ha, digamos, caracterizado o descrito de que alrededor del 1,5% del oxígeno que pasa a la sangre va a ir disuelto en el plasma sanguíneo, ¿sí? El 1,5%, mientras que la mayor proporción va a ir básicamente unido a la hemoglobina. O sea, hay un sistema de transporte que va a ser la hemoglobina, que se encuentra básicamente en estos glóbulos rojos o en los eritrocitos. Entonces, ¿qué se ha observado con esta sangre? ¿Sí? Cuando pasa, digamos, por el extremo arterial, aquí está el extremo arterial del capilar pulmonar, aquí está el extremo venoso. Entonces recordemos que el extremo arterial
del capilar pulmonar lleva sangre venosa y el extremo venoso del capilar pulmonar lleva sangre arterial. Tengan siempre en cuenta eso, eso lo tienen que tener muy claro. Entonces, cuando la sangre llega por la arteria pulmonar, entonces lleva una sangre venosa con una concentración de oxígeno, una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Se produce el intercambio, esta curva ya la hemos visto, se produce el intercambio gaseoso en el capilar pulmonar, en esa membrana alveolo-capilar, y posteriormente pues se satura hasta 100 milímetros de mercurio. Por tanto, la sangre que sale de los capilares pulmonares tiene una presión parcial de 100 milímetros de mercurio, una sangre arterial a través de la vena pulmonar. Pero ¿qué sucede? Resulta que en las sesiones anteriores, en las primeras sesiones, nosotros habíamos hablado del cortocircuito pulmonar, en la cual generalmente las vías de conducción aérea se les lleva sangre arterial con un alto contenido de oxígeno, pues para estas células, digamos, para cumplir con los requerimientos de las células, de las vías de conducción, mientras que a los alvéolos llega sangre venosa, ¿sí? Posteriormente, cuando se unen estas dos sangres, entonces la sangre venosa sale del pulmón como sangre arterial, y esa sangre arterial que se llevó a las vías de conducción para oxigenar los tejidos, entonces sale como sangre venosa. Esas dos sangres se unen y esto, digamos, es lo que provoca la disminución, una ligera disminución en la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial que va hacia los tejidos sistémicos. Entonces esto es lo que sucede acá. Entonces, en todo este transporte de oxígeno, pues vamos a tener que, inicialmente hay un sistema de convección que lleva el aire desde la atmósfera hacia los alvéolos. Posteriormente, el movimiento de esos gases se va a dar a través, en este caso, digamos, de la membrana alveolo-capilar. Este proceso va a ser principalmente por difusión, ¿sí? Aquí procesos de convección no son tan importantes, va a ser la difusión. Y después de que esos gases están en sangre, ¿sí? Que va a ser básicamente todo esto, se van a llevar a los tejidos también por convección, por el otro sistema convectivo que va a ser el sistema circulatorio. Entonces tenemos básicamente dos sistemas convectivos, uno el sistema respiratorio y el otro el sistema circulatorio. Entonces, como hemos hablado, una parte del oxígeno que se transporta en la sangre va disuelto en el plasma sanguíneo, ¿sí? Y esa cantidad de oxígeno que va disuelto en el plasma sanguíneo representa alrededor del 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, ¿de dónde viene esa cifra? Esa cifra se obtiene al multiplicar digamos, la constante de solubilidad del oxígeno por la presión parcial del oxígeno que se tiene en sangre. Entonces la constante de solubilidad es 0,03 por esta presión parcial de oxígeno en sangre da este valor, 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre o 0,3 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Pero entonces, para saber cuál es el flujo de oxígeno, ¿sí? Que va en un, digamos, flujo determinado de sangre, entonces utilizamos la siguiente expresión que va a ser el gasto cardíaco por la concentración plasmática, y eso nos determina cuál es esa, digamos, esa cantidad de oxígeno que está viajando por esa sangre cuando sale del pulmón por unidad de tiempo. Entonces lo que se ha determinado es que el flujo de oxígeno que sale del pulmón es disuelto, el oxígeno disuelto en el plasma sanguíneo es alrededor de 15 mililitros de oxígeno por minuto, ¿sí? El problema aquí es que esa cantidad no es suficiente para los tejidos sistémicos, los diferentes tejidos en el cuerpo, cuya demanda es de alrededor de 250 mililitros de oxígeno por cada minuto. ¿Sí? Es una cifra supremamente grande comparada con lo que va allí disuelto en ese plasma sanguíneo. Entonces aquí es donde entra a jugar básicamente la hemoglobina, que es el sistema de transporte más importante a nivel sanguíneo del oxígeno. Entonces esta hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria que está conformada básicamente de 4 globinas, tenemos aquí, y cada globina tiene un grupo hemo
Entonces aquí observamos la estructura cuaternaria, de nuevo, cada una de las globinas, digamos que esa globina está conformada por dos subtipos diferentes, unas cadenas alfa, otras se denominan cadenas beta, y cada una de ellas pues va a tener su grupo hemo, ¿sí? Están los grupos hemo de cada una de esas globinas, y ese grupo hemo básicamente un anillo de porfirina, que es esto que tenemos acá, formado por 4 anillos pirrólicos, ¿sí? Y en su centro entonces vamos a tener básicamente un metal, ¿sí? En este caso el metal va a ser hierro, eso es el que, digamos, básicamente el que da el color característico a la sangre. Eh, Ustedes pueden observar o pueden consultar de que para otro tipo de organismos se contiene una estructura análoga a este grupo hemo, pero el metal acá, por ejemplo, puede ser no sé, cobre, y eso da el color verde a esa sangre de esos animales. Vamos a observar que finalmente al hierro es a la molécula o al átomo al cual se va a unir el oxígeno, ¿sí? El oxígeno se transporta gracias a un enlace que se forma con el hierro. Obviamente ese enlace es un enlace reversible, y eso es lo que permite que se una en los pulmones al hierro y se libere hacia los tejidos, digamos, en los capilares sistémicos. Entonces vamos a observar que esa hemoglobina pues, va a contener en sus cadenas, digamos, hélices de la hemoglobina, hay unos residuos de histidina que están asociados a todo el anillo hemo, ¿cierto? A todo este grupo hemo, y cuando hay bajos, digamos, la presión parcial de oxígeno es baja, ¿cierto? Cuando la presión parcial de oxígeno es baja, entonces vamos a tener esta estructura en un estado que se denomina estado tensionado, en el cual la afinidad por el oxígeno es baja. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo podemos tener este estado tensionado? Pues a nivel de los tejidos, ¿sí? O de los capilares sistémicos, donde los niveles de oxígeno son bajos, entonces allí, digamos, la estructura va hacia un estado tensionado. Pero cuando los niveles de oxígeno se incrementan, entonces vamos a tener esto acá, cuando los niveles de oxígeno se incrementan, ¿sí? o la presión parcial de oxígeno se incrementa, comienza a haber una interacción entre este grupo hemo y el oxígeno que conlleva a esa estructura a un estado relajado. Y en ese estado relajado, básicamente la afinidad del grupo hemo y de este hierro por el oxígeno se incrementa de unas 150 veces, ¿sí? Entonces, se tiene aquí que esa afinidad de esa hemoglobina va a depender de la presión parcial del oxígeno. Cuando hay presión parcial alta, la afinidad va a ser más alta. Cuando hay presión parcial de oxígeno baja, la presión va a ser, la afinidad va a ser más baja. Entonces vamos a tener que esa hemoglobina puede pasar o puede estar en diferentes condiciones. Cuando la hemoglobina no contiene oxígeno, hablamos de una deoxihemoglobina, ¿sí? Cuando la presión parcial de oxígeno se incrementa, entonces que va a haber oxígeno, digamos, bueno, cuando la presión parcial de ese oxígeno se incrementa, entonces se produce el enlace y me forma lo que se conoce como la oxihemoglobina. Esto va a suceder al nivel de los pulmones. Cuando esa oxihemoglobina llega a los tejidos, entonces allí la presión parcial de oxígeno, ¿cierto?, es baja. Entonces en los tejidos se favorece la disociación de esa hemoglobina del oxígeno, se libera el oxígeno y queda la deoxihemoglobina nuevamente. Debemos tener en cuenta que esa hemoglobina pues, digamos, es susceptible de ser saturada o no. Entonces observemos que esa hemoglobina, cada molécula de hemoglobina pues tiene dos grupos hemo, cada una asociada a una globina, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vamos a hablar de una sola molécula de hemoglobina que está saturada al 100%, entonces es porque sus 4 sitios están unidos, ¿sí?, digamos en este caso a oxígeno. Si nosotros vamos a hablar de un nivel de saturación del 75%, entonces vamos a hacer referencia de que solamente 3 sitios están, o en 3 sitios, o en 3 grupos hemos hay oxígeno unido, ¿sí?
Obviamente, esto lo debemos tener en cuenta para la cantidad total de hemoglobina en la sangre, no solamente para una molécula, y estos son, digamos, básicamente se dan en términos de promedio. Entonces, para hallar el nivel de saturación de la hemoglobina, vamos a decir que ese nivel de saturación de la hemoglobina es el oxígeno unido realmente a la hemoglobina sobre la capacidad de oxígeno de la hemoglobina por 100, que sería 100%. Eso me determina la saturación de esa, digamos, de esa hemoglobina con oxígeno. Entonces esa curva de saturación de la hemoglobina tiene este siguiente patrón. Esta curva ya la hemos visto, ¿cierto? Aunque aquí teníamos era la distancia en el capilar. Ahora vamos a mirar qué es lo que sucede con respecto a la presión parcial de oxígeno y el porcentaje de saturación de esa hemoglobina. Entonces cuando la presión parcial es muy baja, ¿listo? Entonces se va a tener que hay un aumento nuevamente lineal de esa, esto es más o menos lineal, de esa saturación de la hemoglobina hasta un 75%. Desde cuando la presión parcial de oxígeno es superior al 40% y va hasta el 100%, entonces la pendiente de saturación, digamos, cae un poco, ¿sí? Digamos, cae en ese sentido, y el porcentaje de saturación pasa del 75% hasta un 98% en la sangre normal. Básicamente nuestra hemoglobina va a estar moviéndose entre estos dos puntos, entre una sangre con un nivel de saturación de alrededor del 98%, ¿sí? Que está a nivel de la sangre arterial y se produce en los pulmones, a un nivel de saturación del 75% que se produce cuando la presión parcial de oxígeno es de alrededor del 40%. ¿Por qué no se alcanza el 100% de saturación? Entonces resulta que el oxígeno algunas veces puede oxidar el hierro, llevándolo a un estado de oxidación más 2 a un estado de oxidación más 3, produciendo la metahemoglobina. ¿Sí? Y esa metahemoglobina pues es una hemoglobina que no es funcional, no tiene la capacidad de transportar, digamos, el oxígeno de la forma adecuada. Entonces siempre vamos a tener presencia de este tipo de metahemoglobina en nuestra sangre, que gracias a que se encuentra una metahemoglobina reductasa, se pueden convertir de nuevo a la hemoglobina, digamos, con ese hierro en estado de oxidación más 2. Entonces aquí nunca se va a alcanzar el 100% debido a esta condición. Entonces acá tenemos de nuevo básicamente lo mismo. Vamos a tener entonces en esa curva de saturación una región de meseta en la cual con, digamos, aumentos en los niveles de presión parcial de oxígeno, el nivel de saturación se va a incrementar poco realmente. Entonces aquí vamos a tener una región básicamente lineal con poco aumento en la presión parcial de oxígeno, vamos a tener grandes incrementos en los niveles de saturación. Entonces, ¿qué factores afectan el transporte de oxígeno? Vamos a tener que ese transporte de oxígeno va a ser afectado, o vamos a tener que la capacidad máxima de transporte de oxígeno o la cantidad máxima de oxígeno unido a la hemoglobina va a ser igual a la capacidad que tiene la hemoglobina de unirse al oxígeno, o el oxígeno de unirse a la hemoglobina, por el contenido de hemoglobina en la sangre. ¿Sí? Digamos que básicamente esto es como la concentración de hemoglobina en la sangre, y vamos a tener también en cuenta el porcentaje de saturación de esa hemoglobina. Entonces vamos a tener que la capacidad de oxígeno, o más bien la capacidad que tiene la hemoglobina para unir oxígeno es de 1,35 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. ¿Sí? Vamos a observar que el contenido de hemoglobina en la sangre, la concentración de hemoglobina serían 15 gramos de hemoglobina por cada decilitro de sangre, o por cada 100 mililitros de sangre. Y por ejemplo, si vamos a mirar cuál es esa cantidad máxima de oxígeno en la sangre arterial, entonces vamos a mirar esta relación del 97,5% de saturación sobre 100%, que sería el máximo que se puede tener. Entonces vamos a observar que el transporte de hemoglobina en sangre arterial está, digamos, alrededor de los 20 mililitros de oxígeno, ¿sí? Por cada 100 mililitros de sangre. Esa es la capacidad máxima de transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina en la sangre arterial.
Entonces, aquí lo importante a tener en cuenta es que básicamente este factor de la capacidad de unión del oxígeno a la hemoglobina es una constante, por tanto lo que puede variar en nuestra sangre es el contenido de hemoglobina, no es lo mismo una persona anémica, una persona normal, y también el porcentaje de saturación. Entonces en este caso no es lo mismo hablar de sangre arterial o hablar de sangre venosa. Entonces cuando vamos a hablar del contenido arterial de oxígeno, debemos tener en cuenta tanto el oxígeno, o sea, esto va a ser la máxima cantidad de oxígeno que va en sangre, vamos a hablar de a nivel arterial, entonces la máxima cantidad de oxígeno en sangre, entonces aquí cambia un poco, va a ser igual a esa máxima cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina, que está aquí por una curva roja que está básicamente oculta por la curva café, que se observa acá, entonces en esta parte va a ser ligeramente menor, más el oxígeno disuelto, que va aquí. Entonces si sumamos esta cantidad de oxígeno disuelto más el oxígeno que está unido a la hemoglobina, nos va a dar entonces la cantidad o el contenido total de oxígeno en la sangre. Obviamente el oxígeno disuelto básicamente se puede despreciar porque es muy bajo, ¿sí? Entonces se habla principalmente de que la saturación o el contenido arterial de oxígeno va a estar dado por el nivel de saturación de esa hemoglobina, ¿sí? ¿Esto qué entonces a qué conlleva? A que digamos, los niveles de presiones parciales, los niveles de saturación, el oxígeno disuelto va a ser diferente si vamos a hablar de sangre arterial o si estamos hablando de sangre venosa. Entonces a nivel arterial la presión parcial de ese oxígeno va a ser alrededor de 100 y eso pues impone un nivel de saturación del 97,5%, por tanto la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina o en la cantidad de oxígeno transportado por la hemoglobina va a ser alrededor del 19,7 mililitros por decilitro, el oxígeno disuelto va a ser alrededor de 0,3 mililitros por decilitro para tener un contenido total de oxígeno en esa, digamos, en esa sangre arterial de 20 mililitros por decilitro. Cuando miramos a nivel venoso, entonces la presión parcial de oxígeno va a ser alrededor de 40, que impone un nivel de saturación del 75%. Entonces vamos a tener aquí que el nivel de oxígeno que está siendo transportado por la hemoglobina va a ser 15,2, si observamos acá, cae bastante, ¿sí? Con respecto a lo que sucede con el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto cae, digamos, en una medida muy pequeña, pasa de 0,3 a 0,1, por tanto el contenido total de oxígeno en sangre es alrededor de 15,3. Entonces que hablamos de que esa parte básicamente se desprecia. Y vamos a observar la diferencia arteriovenosa en cuanto a las presiones parciales de oxígeno, van a ser de 60. La saturación, la diferencia va a ser de 22,5. El oxígeno, entonces vamos a hablar de que 4,5 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre se queda en los tejidos. Del oxígeno disuelto van a ser alrededor de 0,2 mililitros por decilitro, por tanto el contenido total de oxígeno que se queda en los tejidos es alrededor de 4,7 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Entonces, ¿qué vamos a tener con respecto a esa curva de saturación de la hemoglobina, que es, digamos, el principal factor que está transportando oxígeno en la sangre? Vamos a observar que esa curva de saturación básicamente puede ser modificada, esa curva de disociación también se llama, puede ser modificada con diferentes parámetros. Uno de estos es la temperatura. Entonces, la temperatura es un parámetro que modifica esa curva de disociación. ¿Qué se tiene con respecto a la temperatura? Lo que se tiene con respecto a la temperatura es que a mayor temperatura, ¿sí?, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cae. ¿Listo? Entonces, para una misma presión parcial de oxígeno, a mayor temperatura se va a tener de que el nivel de saturación va a ser menos. Cuando se está en una temperatura normal, entonces el nivel de saturación va a ser 75%. Y si se mira a unas bajas temperaturas, entonces esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se va a incrementar y por tanto el nivel de saturación va a ser mayor, ¿sí? Entonces a altas temperaturas el oxígeno tiende
a separarse de la hemoglobina, y esto es lo que favorece este desplazamiento de esta curva hacia, en este caso, la derecha de la imagen, ¿sí? Se desplaza hacia la derecha, y eso tiene una implicación importante, por ejemplo, en ejercicio. Lo que sucede en ejercicio es un incremento en temperatura corporal, entonces incremento de temperatura de los tejidos, que son los que, en este caso, músculo. Entonces, ese incremento en la temperatura en músculo va a favorecer la disociación de ese oxígeno de la hemoglobina, y, digamos, esto va a favorecer la entrega del oxígeno hacia el tejido, ¿sí? Entonces, finalmente va a favorecer la entrega o digamos, la difusión de ese oxígeno hacia el tejido para que el tejido pueda continuar con su proceso normal. Además de este factor, vamos a tener que el pH también afecta a esa curva de disociación, ¿sí? De la siguiente forma, digamos que esa curva de disociación se afecta básicamente desplazándose hacia la derecha con disminución en los niveles de pH, y desplazándose hacia la izquierda con aumentos en los niveles de pH, ¿sí? Entonces, cuando los niveles de pH disminuyen, básicamente, y de forma similar a la situación anterior, a una misma presión parcial de oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a tener que ese nivel de saturación de la hemoglobina va a ser menor, o sea, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cae. En un estado normal, pues va a ser alrededor del 75%, y si el pH es básico, entonces la afinidad va a ser mayor, por tanto la saturación también va a ser mayor. Similar a lo que vimos anteriormente, eso tiene una implicación importante en ejercicio, en el cual los tejidos están, por ejemplo, produciendo ácido láctico, se están acidificando, entonces esa acidificación va a favorecer la disociación de ese oxígeno de la hemoglobina, ¿sí? Entonces aquí tenemos la hemoglobina, llega a un ambiente ácido, favorece la disociación, entonces se libera el oxígeno. Aquí lo que se va a tener entonces es que ese protón se une a la estructura de la hemoglobina, y esto reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y, digamos, en términos de ejercicio, facilita la entrega de ese oxígeno al tejido o a las células que están en un tejido metabólicamente activo. A esto que acabamos de ver hace parte del efecto Bohr, ¿sí? En el cual digamos, esta persona, Christian Bohr, describió de que había un desplazamiento en las curvas de disociación de la hemoglobina con el oxígeno cuando se incrementaban los niveles de pH, entonces se llama el efecto Bohr mediado por pH, pero también vamos a tener que ese efecto Bohr puede estar mediado por los niveles, digamos, incremento en los niveles de CO2 en la sangre, ¿sí? Entonces el efecto Bohr mediado por el CO2. Realmente, entonces el efecto Bohr total va a ser mediado tanto por CO2 como por, en este caso, el nivel de pH. Entonces, ¿qué sucede en este caso con los niveles de presión parcial de dióxido de carbono? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el efecto del CO2 sobre esa curva de disociación de la hemoglobina al oxígeno? Entonces lo que vemos aquí es algo similar. Cuando los niveles o la presión parcial de dióxido de carbono se incrementa, la curva se desplaza hacia la derecha; cuando son menores se desplaza hacia la izquierda, y de forma similar tiene una implicación importante, por ejemplo, en ejercicio, en el cual los niveles de producción de CO2 se incrementan, por tanto la presión parcial de este gas, y favorece entonces la disociación del oxígeno. Cuando hay altos niveles de CO2, esto favorece la disociación de este oxígeno, pero aquí hay una cuestión que se debe tener en cuenta, y es que el CO2 pasa a formar parte, o puede formar parte, de la estructura de la hemoglobina, formando lo que se conoce como grupos carbaminos, ¿sí? Entonces en este caso se forma digamos, la carbaminohemoglobina, ¿sí? Que es ese CO2 unido a la hemoglobina, que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces aquí tenemos el efecto, lo que sucede, ¿sí? Entonces a una misma presión parcial de dióxido de carbono, perdón, a una misma presión parcial de oxígeno, el nivel de saturación de la hemoglobina va a ser menor respecto cuando se tienen bajos niveles, cuando se tienen altos niveles de dióxido de carbono, respecto a lo que sucede en una condición normal, ¿sí?
una condición normal de dióxido de carbono, el nivel de saturación es mayor. Entonces el efecto Bohr está mediado, vemos, por estas dos condiciones de cantidad de dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono y el pH. Entonces aquí toca tener en cuenta que generalmente estas dos variables están unidas. Si se produce un incremento en la cantidad de dióxido de carbono en sangre o se produce un incremento en la presión parcial de dióxido de carbono en sangre, se incrementa la concentración de protones, ¿cierto? Se produce un incremento en la concentración de protones que va a conllevar a una disminución en el pH respecto a una condición normal, ¿sí? Entonces la condición normal, por ejemplo, aquí tenemos que es 40 milímetros de mercurio con un pH de 7,4. En un momento dado en que se eleven las concentraciones o se eleve la presión parcial de dióxido de carbono, entonces va a conllevar una elevación en los niveles o la concentración de protones en plasma, por tanto se disminuye el pH. Todo esto entonces va a conllevar a un desplazamiento de esa curva de saturación mucho más fuerte que teniendo cada uno de los factores por separado, ¿sí? Entonces, como lo hemos mencionado, teniendo un efecto importante a nivel de ejercicio. ¿Qué sucede cuando digamos, la concentración de dióxido de carbono, la presión parcial de él disminuye en sangre? Entonces la curva de disociación se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Básicamente la concentración de protones cae y el nivel de pH aumenta. Entonces esto favorece de una u otra forma un nivel de saturación mucho mayor a una presión parcial de oxígeno determinada, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Además de la temperatura, además del pH y además del dióxido de carbono, también tenemos que hay otros compuestos que son capaces de modificar esa, digamos, curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno. Uno de estos compuestos es el 2,3 difosfoglicerato o 2,3 DPG, ¿sí? Entonces vamos a tener que el DPG, cuando se elevan sus concentraciones, pues va a modificar esa curva o la va a desplazar hacia la derecha cuando sus concentraciones bajan. Entonces esta curva se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el DPG? Entonces el DPG es un intermediario metabólico, ¿sí? Que se produce, digamos, cuando se está digamos, en el proceso de la glucólisis, ¿sí? De la glucólisis en las células. Entonces él se va produciendo como un intermediario. Y cuando sus concentraciones son elevadas, por ejemplo durante ejercicio intenso, entonces este difosfoglicerato se une a la hemoglobina y él favorece entonces básicamente la disociación de los 4 oxígenos que tiene la molécula de hemoglobina, ¿sí? Entonces cuando se elevan las concentraciones de ese difosfoglicerato, favorece la disociación de ese oxígeno de la hemoglobina y por tanto, por ejemplo en ejercicio, entregar ese oxígeno al cuerpo. Digamos que lo contrario sucede cuando las concentraciones del difosfoglicerato pues van a ser bajas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que para una misma presión parcial, en este caso de 40, ¿sí? La saturación de oxígeno cuando los niveles de difosfoglicerato son altos, pues va a ser menor, lo que observamos acá, a comparación de cuando esos niveles están en las condiciones normales, que es ligeramente mayor. Y obviamente eso es menor a cuando tenemos digamos, las concentraciones de difosfoglicerato en las menores concentraciones. Entonces, en el estudio del efecto de todas estas sustancias sobre esa curva de disociación de la hemoglobina, o la curva de saturación también puede ser, entonces se observó que cuando se tenía la hemoglobina pura, entonces esa curva de saturación es básicamente lo que muestra aquí la curva azul, que a bajas concentraciones de oxígeno, a bajas presiones parciales de oxígeno, básicamente ella llegaba a sus máximos niveles de saturación, ¿sí? Pero al agregar las diferentes componentes, en este caso, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿sí? Que al elevar los niveles de dióxido de carbono vamos a tener una disminución en los valores de pH, está asociado a estas dos variables. Entonces observamos un desplazamiento de la curva hacia la derecha, ¿sí?
Por otra parte, se estudió cuál era el efecto del difosfoglicerato sobre esa hemoglobina y observamos también, digamos, una respuesta parecida, un desplazamiento fuerte hacia la derecha. ¿Sí? Y cuando se tiene la hemoglobina junto con el dióxido de carbono y el difosfoglicerato, entonces ese desplazamiento fue aún mayor, vamos aquí hasta la curva café, que tiene un comportamiento muy similar a lo que muestra la sangre entera. Entonces, nosotros vamos a observar que en la sangre entera pues van a estar estos componentes en unos niveles, digamos, homeostáticos o unos niveles normales, y dependiendo de si ellos se incrementan o se disminuyen, entonces simplemente esta curva se va a mover hacia la derecha o se va a mover hacia la izquierda, cambiando ese comportamiento, cambiando esa dinámica de saturación de la hemoglobina con oxígeno. Entonces podemos pensar qué sucede con un deportista, ¿sí? Entonces, en un deportista, supongamos un deportista de alto rendimiento, cuando está digamos, en el clímax del ejercicio, entonces, ¿qué sucede? La presión parcial de dióxido de carbono se incrementa. ¿Qué sucede con el pH? La variable asociada. Entonces, esta variable disminuye, el pH disminuye, ¿cierto? La temperatura en los tejidos o en el tejido muscular del deportista se incrementa y debido al incremento en la tasa metabólica, entonces se favorece la producción de 2,3 difosfoglicerato. Como ya vimos anteriormente, entonces todas estas variables en estas condiciones, incremento de dióxido de carbono, disminución de pH, incremento de temperatura, incremento en la concentración de pG, entonces todo esto va a desplazar la curva hacia la derecha, ¿sí? Y si digamos, el ejercicio es supremamente intenso y estas variables se modifican en estas condiciones de una forma muy fuerte, entonces puede ser que en un momento dado no se alcance el nivel de saturación de esa hemoglobina con el oxígeno en los pulmones, ¿sí? Puede comenzar a haber un déficit de saturación que obviamente se recupera cuando, digamos, la saturación se recupera cuando la persona entra en el periodo de recuperación o reposo, ¿sí? Cuando vuelve a la condición normal. Entonces, recordando nuevamente cuáles son esos factores que van digamos, a estar implicados en el transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina, recordemos que ellos van a depender, en este caso, del contenido de hemoglobina en la sangre y de ese porcentaje de saturación. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando la sangre es normal, ¿sí? Entonces llega hasta su contenido, digamos, de oxígeno de alrededor de 20, ¿sí? Digamos, 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. El problema con la cantidad de hemoglobina en sangre, con la concentración de la hemoglobina, es que si esa concentración de hemoglobina cae, como sucede en personas que tienen o que padecen de anemia, entonces esa cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina pues va a disminuir, obviamente porque disminuye la cantidad de hemoglobina en plasma sanguíneo que digamos que en cifras normales debería ser alrededor de 15 gramos de hemoglobina por cada decilitro de sangre. Y la otra es la saturación. Entonces, cuando el monóxido de carbono, que es una molécula, digamos, tóxica que se une con una afinidad alrededor de 200 veces mayor a la cual se une el oxígeno, ¿sí? Y básicamente ese enlace es irreversible, entonces la hemoglobina a la cual se le une el monóxido de carbono, pues va a ser una hemoglobina que ya no va a ser funcional. Por tanto, el nivel de saturación de hemoglobina que contenga en un momento dado moléculas de monóxido de carbono unidas, entonces van a llegar a un nivel de saturación o un contenido, ¿sí? Un contenido de oxígeno menor a la condición normal. El otro gas del cual vamos a hablar pues va a ser el dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono o el transporte del dióxido de carbono en sangre tiene unas dinámicas totalmente diferentes a lo que sucede con el oxígeno, debido a que el dióxido de carbono se puede transportar de diferentes maneras en la sangre, ¿sí? Una de estas es como dióxido de carbono disuelto,
¿sí? Dióxido de carbono disuelto en el plasma, vamos a tener un dióxido de carbono que se transforma o que se transporta, perdón, en forma de bicarbonato, y vamos a tener un dióxido de carbono que se transporta unido a las proteínas en forma de grupo carbamino, ¿sí? Ya sea en la hemoglobina o en las proteínas plasmáticas. Entonces en esta tabla se resume básicamente lo que está escrito en esta gráfica, ¿sí? Esta tabla, digamos, es un poco más extensa en la información que nos da. Entonces el dióxido de carbono disuelto en plasma sanguíneo, en la sangre, es alrededor del 5,3%. El ácido carbono básicamente no está presente, aunque es un intermediario para la formación de bicarbonato. El bicarbonato, digamos que es la forma en la cual se transporta, es la mayor proporción, ¿sí? Del compuesto en el cual se transporta el dióxido de carbono. Los carbonatos generalmente no se encuentran, y los otros son los grupos carbaminos, ¿sí? Como lo mencionamos ahora. Entonces es, digamos, esa interacción que hace el dióxido de carbono con algunas regiones, la región amina de las proteínas, para un total de 100%. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es básicamente la caracterización gráfica. Entonces, alrededor del 89% se transporta en el eritrocito, el 11% va disuelto en plasma sanguíneo. Entonces, en el eritrocito lo que nosotros vamos a tener es una reacción entre el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? Que al interior del eritrocito, esta reacción mediada por la anhidrasa carbónica, que es esta, entonces me favorece la formación de ácido carbónico, pero ese ácido carbónico rápidamente se disocia en bicarbonato y en un protón. Entonces ese bicarbonato, entonces, digamos, se saca básicamente de la célula, del eritrocito, y en sentido contrario entonces se transporta un cloruro, y vamos a ver que ese protón también tiene un papel importante en unirse a la hemoglobina y favorecer la disociación del oxígeno. Nuevamente aquí tenemos la anhidrasa carbónica impactando en esta reacción. ¿Qué vamos a tener entonces? Cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, o la presión parcial de dióxido de carbono es alta, entonces generalmente ese dióxido de carbono se une a la hemoglobina, como lo hemos mencionado anteriormente, formando un grupo carbamino. Y cuando se forma este grupo carbamino, entonces la hemoglobina pierde la afinidad por el oxígeno. Cuando las concentraciones parciales, perdón, las presiones parciales de dióxido de carbono son bajas, entonces se produce la disociación de la hemoglobina del dióxido de carbono. Entonces esto que tenemos acá generalmente pasa en tejidos, ¿sí? En los tejidos sistémicos, y esto que tenemos aquí entonces va a pasar a nivel de pulmón, donde las concentraciones de dióxido de carbono van a ser bajas. Entonces, de forma, digamos, general, o viendo todo en conjunto, vamos a tener que los tejidos producen un dióxido de carbono, ¿sí? Que va a pasar al plasma sanguíneo, difunde al plasma sanguíneo. El 11% entonces va a quedar en ese plasma sanguíneo, ¿sí? Una parte va a quedar disuelta, eso representa el 6%. Otra parte entonces va a formar bicarbonato, la reacción que no está mediada por anhidrasa carbónica, eso es una reacción espontánea. Y otra pequeña parte va a formar, o digamos, va a formar grupos carbaminos en las proteínas plasmáticas. La gran proporción del dióxido de carbono entonces va a entrar al eritrocito a través de unas guaporinas, se ha mencionado, puede difundir la membrana libremente, pero se ha propuesto de que gran proporción de ese dióxido de carbono pasa a través de unas acuaporinas u otros tipos de proteínas, del cual alrededor del 4%, ¿sí? Queda disuelto en el citoplasma de la célula. Vamos a tener que un 21% entonces va a formar grupos carbaminos con la hemoglobina, produce un protón, y este protón me va a favorecer entonces también la disociación de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces el oxígeno queda libre y él puede pasar hacia el tejido. Y la mayor proporción de dióxido de carbono entonces va a formar
bicarbonato, básicamente. ¿Mediado por qué? Por la enzima anhidrasa carbónica, que va a tomar este dióxido de carbono más el agua, ¿sí? O sea, obviamente aquí estaría el H+, que es el protoncito que están mostrando aquí. Entonces, el dióxido de carbono más agua mediado por anhidrasa carbónica, entonces se genera el bicarbonato, que luego es llevado hacia el plasma sanguíneo, digamos, en un evento de antitransporte con el ion cloruro. Entonces, este transporte de dióxido de carbono pues implica que a nivel, digamos, de los capilares pulmonares hacia la zona arterial que conlleva o que está transportando sangre venosa, la presión parcial de ese dióxido de carbono es alrededor de 46 milímetros de mercurio, y generalmente en la primera porción de ese capilar, más o menos, se tiene que más o menos en el 30% de la longitud del capilar, eso representa casi, digamos, alrededor de 0.3 segundos. Entonces, esa sangre que está llegando por allí, pues se satura al nivel alveolar, que viene a ser 40 milímetros de mercurio. O sea, básicamente el dióxido de carbono se está moviendo hacia los alveolos. Entonces la sangre arterial, ¿sí? O sea, esa sangre arterial que va saliendo por la vena pulmonar tiene una concentración de dióxido, una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Así como el oxígeno tiene una curva de disociación, el dióxido de carbono también lo presenta. Entonces, esa curva de disociación de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí?, en relación con el contenido, muestra que a medida que se incrementa la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí?, cuando se incrementa la presión parcial de dióxido de carbono, pues el contenido de dióxido de carbono en esa sangre se incrementa también. Pero ¿qué sucede? Resulta que aquí se debe tener en cuenta el nivel de saturación de oxígeno por parte de esa sangre. Entonces, cuando la sangre está con unos niveles de saturación bastante altos, entonces eso, digamos, produce una disminución en el contenido de dióxido de carbono que puede llevar esa sangre en un momento determinado. Y si se produce una disminución de la saturación de esa sangre con oxígeno, entonces se produce un incremento en el contenido de dióxido de carbono de esta sangre. Entonces, a esto que observamos aquí, ¿sí?, que a altos niveles de saturación de esa hemoglobina con oxígeno, disminuye el contenido de dióxido de carbono, y a bajos niveles de saturación de la hemoglobina se incrementan los niveles de dióxido de carbono. Es lo que se conoce como el efecto Haldane, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este efecto Haldane? Que a cualquier presión parcial de dióxido de carbono, el contenido total de dióxido de carbono se incrementa, ¿sí? Entonces, el contenido se incrementa a medida que la presión parcial de oxígeno o la saturación de la hemoglobina cae o disminuye, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está mostrando básicamente esta curva de disociación del dióxido de carbono con respecto a la presión parcial y con respecto a la saturación de oxígeno por parte de la hemoglobina. Entonces, ese dióxido de carbono se va a estar moviendo en estos dos extremos. Vamos a tener que la sangre arterial generalmente está a una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, y el contenido de CO2 va a ser 48 mililitros de dióxido de carbono por cada decilitro de sangre, y a nivel venoso entonces la presión parcial va a ser mayor, de 46, que representa un contenido de CO2 de 52 mililitros de dióxido de carbono por cada mililitro de sangre. Entonces nosotros podemos observar que entre el oxígeno y el dióxido de carbono hay una interdependencia, ¿sí?, entre la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de oxígeno, hay una interdependencia. Ya vimos que tanto la presión parcial de dióxido de carbono como el valor de pH influyen o modifican la curva de disociación, ¿sí?, de hemoglobina-oxígeno,
y esto es lo que se le conoce como el efecto Bohr. Y por otra parte, entonces observamos también de que dependiendo de los niveles de oxígeno, entonces esos niveles influyen en la curva de disociación del CO2 con la hemoglobina, y a esto se le conoce como el efecto Haldane. Efecto Haldane. Entonces nosotros vamos a observar que en esa curva que me muestra esa interdependencia, se puede entender diferentes líneas allí. Vamos a observar que las líneas azules, entonces representan, digamos, las líneas, se llaman isolíneas o isopletas, que siempre van a mantener un contenido de oxígeno determinado. En este caso esta línea va a mantener un contenido de oxígeno de 4, esta de 8, de 12. Entonces para, digamos, tener una sangre con un contenido de oxígeno en estos valores, digamos, cada intersección de estos puntos me puede permitir dicho contenido, ¿sí? Dicho contenido, entonces, de oxígeno, cuando varío entonces la presión parcial tanto del oxígeno como de dióxido de carbono. ¿Qué sucede también acá? Entonces, por ejemplo, en esta que el contenido es de 20, que sería el contenido de oxígeno de la sangre arterial, entonces digamos que la sangre puede contener 20 mililitros de oxígeno por decilitros de sangre si está a una presión parcial, por ejemplo, de 65 milímetros de mercurio, pero con 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, ¿sí? Cuando se comienza a modificar esos parámetros, la presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono, y para mantener constante este contenido, entonces esta curva sigue esta relación. ¿Listo? Obviamente ella se va a modificar a medida que se incrementan los niveles de dióxido de carbono, y eso es el famoso efecto Bohr. Por otra parte, vamos a tener, si queremos una sangre que tenga una cantidad de dióxido de carbono determinada, entonces vamos a observar que, por ejemplo, para que el contenido de dióxido de carbono sea 56, entonces la sangre puede estar a una presión parcial de 10 milímetros de mercurio de oxígeno, y en este caso, por ejemplo, 45 milímetros de mercurio de CO2. Pero a medida que se incrementa, entonces digamos, la presión parcial de oxígeno, pues se debe incrementar también la presión parcial de dióxido de carbono para que se mantenga el mismo contenido, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo de una u otra forma incremento los niveles de oxígeno digamos, en esa sangre hipotética, entonces debo incrementar los niveles de CO2, ya que para, digamos, si yo incremento los niveles de oxígeno sin incrementar los niveles de esa presión parcial de dióxido de carbono, básicamente la curva caería. Entonces, cuando nosotros tenemos digamos, los puntos donde se cruzan todas estas curvas, ¿sí? Vamos a tener esta curva verde. Vamos a tener esta curva verde, ya vamos a describir. Entonces esta curva verde, como lo hemos visto en la relación ventilación-perfusión, nos describe todos los puntos posibles en los cuales, o los puntos normales en los cuales se puede tener, en este caso, digamos, los contenidos tanto de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre. Esta curva verde me representa todos los puntos posibles de dióxido de carbono y oxígeno a nivel sanguíneo. Entonces el nivel arterial se encuentra representado por este punto. Entonces en este punto vamos a tener una sangre con un contenido arterial de oxígeno de 20 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre, y un contenido de dióxido de carbono de 48 mililitros de dióxido de carbono por cada decilitro de sangre. Cuando eso es en la sangre arterial, ¿sí? Eso es en sangre arterial. En la sangre venosa, entonces vamos a tener una sangre que tiene un contenido, digamos, de dióxido de carbono de 52 mililitros de dióxido de carbono por decilitro de sangre, y vamos a tener que allí en esa misma sangre, entonces el oxígeno se encuentra, digamos, a una concentración de 15,3
mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. Entonces nuestra sangre normalmente se va a mover entre estos parámetros, ¿sí? Estos parámetros, teniendo aquí este punto mostrando cuál sería la concentración del aire inspirado. Entonces el aire inspirado básicamente tiene 0 milímetros de mercurio, de dióxido de carbono, y tiene alrededor de 150 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Listo? Entonces esta curva fue la que estábamos utilizando en la sesión de ventilación y perfusión, y básicamente ese es el motivo por el cual ella sale. Entonces ya con esto damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias.